personas que tomamos decisiones. Hay decisiones muy importantes en la vida. Hay decisiones que van a marcar el rumbo de nuestro destino. Por ejemplo, ¿con quién me voy a casar? Es una decisión muy importante. Estás poniendo tu confianza en la vida de alguien más, tu vida en manos de alguien más. Entonces son decisiones que son importantes. El cambio de trabajo, ciertas decisiones importantes. Y debemos hacer una pequeña pausa y preguntarnos a quién voy a consultar. Y la mayoría de las veces se basa en nuestro propio razonamiento, en nuestros propios deseos, lo que yo quiero. En ocasiones pedimos la ayuda o la opinión de otras personas, pero de alguna forma vamos dejando a un lado hasta lo último el consejo de Dios. Cuando la palabra de Dios nos enseña que la fuente de toda sabiduría es Dios. Así es que nosotros tenemos que ir a consultar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Dios me enseña en diferentes situaciones? Hemos estado aprendiendo en el libro de Josué acerca de la responsabilidad que Dios le da a Josué en su tarea, en su asignación de conquistar la tierra, pero también de repartir la heredad. Y sucede que ahí en Jueces capítulo, ahí ponme la presentación. Bueno, ahorita que arranque. Josué capítulo 18, verso 3, nos dice de esta forma, léalo conmigo. Entonces Josué les preguntó: ¿cuánto tiempo más van a esperar para tomar posesión del resto de la tierra que el Señor, Dios de sus antepasados, les ha dado? Ya estamos llegando a entrados en algunos años en donde la tribu o el pueblo de Israel está avanzando y está conquistando. La Biblia nos dice que ya han conquistado gran parte del territorio del norte, del sur, grandes murallas, grandes llanuras, las montañas. Pero hay una parte de las tribus de Israel que todavía no han tomado posesión de ella. Y esta frase de les ha tomado más tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo más has de esperar? Se refiere a la insensatez. En otra versión nos dice que ellos declinaron y abandonaron su heredad. Y esto para mí es algo muy tremendo, porque muchas veces vamos avanzando en la vida, pero no concluimos las cosas, o pensamos que la meta es muy grande, que no requiere de mucho esfuerzo, de mucho tiempo, y terminamos abandonando o buscando otras cosas. Yo me preguntaba, bueno, ¿cuál era la causa por la cual les llevó a no luchar algo por lo cual Dios les había dado? Ellos están diciendo, y Josué los está juntando: oye, Dios ya les entregó la heredad, ya hemos conquistado, tienen que entrar en esto. Y gente está diciendo: no, yo no quiero, mejor estoy cómodo en esta situación. ¿Y cuál era la situación? Pues la gente que ya había conquistado su territorio, pues parte de esa tribu de Israel que no conquistó, que no quería entrar, pues vivían como nómadas. Es decir, nos vamos a esta región por un tiempo, hay mucha tierra, está espacioso, y ya nos aburrimos y ahora nos vamos a otro lado. Y así se la estaban llevando. Iban de un lugar a otro, pero estaban abandonando la heredad que Dios les estaba concediendo, les había dado, y estaban de alguna forma menospreciando esa parte. Y Josué les está diciendo: es que en esas actitudes hay una insensatez, y el camino a la insensatez comienza con un pensamiento. Josué capítulo 14, verso 2 y 3 dice: por suerte recibieron su heredad, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés, a las 9 tribus y media y a la media tribu, pues Moisés había dado la heredad a 2 tribus de la media tribu al otro lado del Jordán. Ya Dios les había repartido la tierra. Recuerda, había 2 tribus y media que se habían quedado del otro lado del Jordán, que no fueron con Moisés. Dijeron: aquí nos quedamos, esta es nuestra tierra, danos la parte que nos corresponde. Y ellos se quedaron ahí. Sin embargo, otras tribus empezaron a conquistar, pero se quedaron en esa parte. ¿Y cómo empieza la insensatez? ¿Cuál es el proceso? Inicia con un pensamiento. Diga conmigo: un pensamiento.
¿sí? Solamente se necesita un pequeño pensamiento. ¿Y cuáles son estos pensamientos que vienen a nuestra mente? Es mucho trabajo, es aburrido, ¿verdad? No logro enfocarme, no logro concentrarme, requiere ser disciplinado, ¿verdad? Lleva su tiempo, requiere supervisión y todas son ¿qué? Excusas. Que de alguna forma nos estamos evadiendo una responsabilidad en la cual Dios te ha entregado algo que tú necesitas administrar y que tú necesitas ser fiel. Lo segundo que pasa después del pensamiento son acciones. Diga conmigo acciones. ¿Y cuáles son estas? Perdemos el ánimo, perdemos el interés, abandonamos la tarea y el resultado no es lo que esperamos. La Biblia dice, lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Pero llega a un punto que solamente estamos trabajando, o por eso lo que trabajamos es lo que estamos esperando. Esperamos más cosas o cosas mayores, pero si vamos dejando ciertas cosas, ciertas actividades, pues eso es lo que vamos a recibir. Y la palabra de Dios nos enseña que la insensatez produce un gran tropiezo en nuestra vida de fe y en las cosas que Dios nos puede encargar en nuestra vida diaria. ¿Qué significa la insensatez? Significa imprudencia, significa irresponsabilidad, que carece de sentido común o de buen juicio. Esa es la insensatez. Y tal vez tú puedas mirar en tu propia vida si tú has tenido un buen juicio de las cosas que estás tomando decisiones, tal vez de las cosas que has elegido. Proverbios capítulo 19 dice en el verso 2, léalo conmigo: tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento, y el que se apresura con los pies peca. Dos cosas que el versículo o la palabra de Dios nos está enseñando. No es bueno, ¿sí?, que no tengamos un buen conocimiento. La Biblia dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y una de las cosas críticas en nuestra vida es dejar de escuchar o de leer la palabra de Dios. Va de la mano con aplicar aquello que hemos estado aprendiendo de la palabra de Dios. La Biblia nos dice en el Salmo 119, 105, lámpara es que a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sería insensato no tomar el consejo de la palabra de Dios, la cual nos está abriendo una posibilidad de sabiduría y de no tropezar en decisiones importantes en nuestra vida. Cuando se trata de conocimiento, la gente piensa, bueno, es que el pastor porque sabe muchas cosas y muchos datos, pero no se trata de cuánto sabes, sino se trata de que lo que tú sabes de la palabra de Dios sea lo que pueda transformar tu vida. Tal vez puedes saber pocos versículos, pero si han tenido un efecto en tu vida, entonces podrás mirar, hay un cambio y hay una transformación en tu forma de pensar y en tu forma de vivir. A veces la gente confunde esta parte del conocimiento con una transformación, y no es así. El conocimiento no es malo, pero el conocimiento dice la Biblia que envanece. Es decir, de nada me sirve saber muchos datos, mucha historia, muchos versículos, pero que ninguno de ellos tenga un efecto en mi vida. Yo necesito retomar y darme cuenta que lo que yo sé de la palabra de Dios me puede transformar en la vida. ¿Vamos bien hasta aquí? No se trata de cuánto sabes, sino de eso que tú sabes, cuánto de eso ha transformado tu vida, ha transformado tu carácter, te ha orientado a tomar buenas decisiones. La insensatez, sí, es impaciente. Diga conmigo, impaciente. Actuamos al calor del momento, ¿verdad? El verso nos está diciendo, el que se apresura, ¿sí?, tarde o temprano va a cometer una falta, tarde o temprano va a desviar su vida, tarde o temprano va a pecar, y parece ser que de ahí puede salir, ¿no? No es algo que esté ahí en la Biblia, pero yo creo que de ahí sale el refrán, híjole, ya metí la pata, ¿sí? O sea, ya nos apresuramos y ya, ¿verdad? En otras ocasiones, ¿verdad?, no metemos la pata, sino todo el cuerpo, ¿verdad? Pero esa es otra historia, ¿sí?
Pero de alguna forma nos vamos apresurando en tomar decisiones y actuamos al calor del momento. ¿Por qué vienen a veces estas, tal vez tú puedas ver algunas publicidades en las redes sociales donde estas son gran oferta, gran oportunidad, y tal vez tú pagas por el envío y tarda, no sé, un año, o tal vez no llega, ¿verdad? Sí. Había una persona que pidió unos zapatos, ¿sí? Y no están buenos y nunca le llegaron, ¿sí? Estaban en buen precio, pero nunca llegaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos apresuramos a tomar decisiones, cuando nosotros deberíamos de ser un poquito más pacientes. La Biblia nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 21, verso 5, léalo conmigo. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza, ¿sí? A veces invertimos mal nuestros recursos, a veces invertimos mal nuestro dinero, a veces invertimos mal en ciertas cosas y eso nos va restando cosas en nuestra vida. Recuerda que la insensatez empieza con un pensamiento, y lo mismo la diligencia empieza con un pensamiento. Y cuando hablamos de la abundancia ya rápidamente se nos va en un montón de cosas, riquezas y obtener. No. Pero si eres un buen administrador, la palabra de Dios nos enseña a ser buenos administradores de los recursos, acerca de nuestra economía, acerca de las finanzas. Tienes un trabajo, eres responsable, tienes ética, eres un buen administrador, seguramente te va a ir bien. Y esta parte de la abundancia, pues tiene que ver con la ausencia de pobreza, pero es tener para lo que necesitas y un poco más de aquellos inesperados que puedan llegar a tu vida, que tú los puedas resolver. Pero habla de esta parte de un pensamiento, ser diligente. Lo contrario es aquellos que se apresuran alocadamente, pues van a dónde, dice la Biblia, que van a la pobreza. Proverbios capítulo 19, verso 3. Este es un versículo que debes subrayar en tu Biblia. Este es un versículo que puedes tomarle foto, que lo debes tener presente. Léalo conmigo, dice el verso 3. La gente, no, léalo fuerte. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. La versión Reina Valera 60 dice: la insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se irrita contra el Señor. Híjole, esto es como casi no de todos los días, pero hay cosas que se nos escapan de la mano, hay decisiones que tomamos porque nosotros no fuimos tal vez prudentes o sabios. Pero lo que me impacta de este versículo es que dice: la insensatez del hombre pervierte su camino. Es decir, hay una intencionalidad del hombre de apartarse del consejo de Dios. Hay una intencionalidad del hombre de no seguir el consejo de Dios. Y este ejemplo me gustó. Hay un marinero, ha sido entrenado por varios años, conoce el mar, pero un día salen de expedición, están en mar abierto, el barco se agita por las olas, pero este hombre cae a la borda. Y están ahí los amigos alrededor. Y bueno, ¿qué podemos pensar de la actitud de los compañeros que estaban ahí en la cubierta? Que pidan ayuda, ¿no? Tal vez alguno va a correr por un salvavidas y lanzárselo. Eso es lo normal. ¿Cuál debería ser la actitud de este marinero que cayó? Pues pedir ayuda, no gritar para que ubiquen su posición. Pero no, este hombre ha sido entrenado y dice: no se preocupen por mí, ¿sí? Yo los alcanzo, ahí voy para allá, ¿sí? Y pudiéramos tener varios calificativos para este hombre, ¿verdad? Pero el de sabio como que no aplica. ¿Por qué? Porque su propia necedad pervierte su camino. Y esto es algo que me impacta mucho, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias de la insensatez? Y eso es algo que nosotros no nos damos cuenta hasta que caemos en esta actitud. Dice que su necedad o su insensatez pervierte su camino. Es decir, vas bien avanzando en las cosas del Señor,
pero hay un pensamiento, hay una intencionalidad de decir, no, si yo quiero seguir mejor lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo opino. Y se desvía y pervierte su camino. Dice que también pierde su identidad, su oficio, sus planes, sus llamados, y se desvía del propósito. Cuando Dios ha trazado un plan, cuando Dios ha tratado un objetivo para la vida de cada uno de nosotros, nosotros decidimos de manera intencional en abandonar las cosas. Y ahí es donde empezamos a tener pérdidas en nuestra vida. Y después dice el versículo, una vez que llegamos a esas pérdidas, le echamos la culpa a Dios. Y dije, ¿dónde tiene la culpa Dios? Si tomaste decisiones apresuradas, tomaste decisiones que afectaron tu vida, afectaron tu destino, afectaron tu propósito, no dieron los resultados que tú estabas esperando, y ahora tú te enojas con Dios. Dice en otra versión, te irritas, ¿verdad? Y le echamos la culpa a Dios por lo que nos está pasando. ¿Le ha sucedido? Ay, no, nada más al pastor, ¿sí? Nada más a él, ¿sí? La diligencia es un carácter firme, ¿sí? Léalo conmigo, ¿qué dice? La diligencia es el resultado de un carácter firme que ha sido tratado por Dios. La Biblia dice, el que comenzó en nosotros, la buena obra la va ¿a qué? A perfeccionar. Habla de desarrollar un carácter, de ser semejantes a Cristo. Habla de ser prudentes. Diga conmigo, prudentes. ¿Sí? Voltea con la persona que tienes junto y dile, prudencio. Prudencia. Sí. Me estoy dando a entender, ¿sí? Hay algo que Dios quiere tratar en nuestro corazón, en nuestra vida, pero nosotros de manera intencional abandonamos, declinamos cuando Dios ya te dio una promesa. Es lo mismo que está sucediendo, y Josué está juntando a esas personas para decirles, hey, tienen que conquistar, les toca a ustedes entrar en esas tareas, les toca a ustedes tener esa actividad y esa responsabilidad. No lo puedes abandonar, porque Dios te va a ayudar, y es el Espíritu Santo que nos va a conducir a su palabra, a su verdad, y nos hace caminar en el propósito y en el plan que Dios ha trazado. ¿Me estoy dando a entender? Esta es una clave, ¿sí? Léalo conmigo. La verdadera sabiduría consiste en ver la vida desde el punto de vista de Dios y poner en práctica lo que nos enseña en su palabra. Wow. Si aprendemos a tomar decisiones, debemos de mirar, ¿sí?, que la Biblia, la palabra de Dios, y el tener sabiduría consiste en mirar la vida de fe desde el punto de vista de Dios. No desde mi punto de vista, no desde mi opinión, no desde lo que yo quiero, no desde lo que a mí me gusta. ¿Qué es lo que Él pide de mí? ¿Qué es lo que Él quiere desarrollar en mí? ¿Qué es lo que Él me está encargando a mí que yo haga para ser bendición para alguien más? Y tal vez en eso va a un cambio de carácter o de temperamento. Tal vez en eso está en dejar ciertas conversaciones. Tal vez en eso está abandonar ciertos estilos o ciertos hábitos. Y por eso será Dios que nos quiera controlar. No, es que Dios quiere que te vaya bien en esta tierra. Dios quiere bendecir tu vida. Amén. Y tenemos un ejemplo. Jesús nos da el ejemplo de esto en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 24. Son los dos cimientos. Y dice, por lo tanto, cualquiera que me oye, que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Versículo 26. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Ahora, qué tremendo.
Porque Jesús está juntando a los discípulos y hay gente alrededor que está siguiendo a Jesús y está dando esta enseñanza a los discípulos, lo que hoy sería, en nuestro caso, a la iglesia. Y tal vez siempre nuestra forma de pensar pudiera ser, es que la persona sabia a la que se refiere Jesús es aquella persona que es cristiana. Y aquella persona que es el insensato se refiere a una persona que no es cristiana. Parece que esa es la conclusión a lo que muchas personas llegan. Pero Jesús está hablando a quienes, a sus discípulos, diga conmigo, sus discípulos, aquellos que son sus seguidores, aquellos que han creído en Él. Entonces tú y yo estamos incluidos en esta parte de la enseñanza de Jesús. ¿Me estoy dando a entender? Entonces muchas veces podemos ser personas de fe, podemos ser personas que adoramos a Dios, exaltamos a Dios, pero aún así tomamos la decisión de edificar sobre la arena. Se trata de lo mío, de lo que yo quiero. No, el Señor te está diciendo edifica sobre la roca. Ahora nos da la impresión de que son como estas casas, como tipo dúplex, ¿verdad? Que son como que similares. No se puede ver el cimiento, ¿sí? No se puede ver los acabados tal vez en el interior, pero podemos pensar que son dos casas similares que se ven iguales. Los dos emprendieron la tarea de poder edificar, de poder hacer algo, y parece que los dos terminaron, de acuerdo a lo que Jesús está enseñando, terminaron la casa ya hasta que fue sometida a las presiones externas. Es cuando se va a dar cuenta de que está hecho el fundamento de las casas, ¿sí? Con las lluvias, desde luego que la tierra se va a reblandecer, pero si ha estado fundada sobre la roca, sobre un lecho, la casa va a permanecer. Pero si ha estado sobre la arena, sobre un terreno que no es estable, firme, sólido, pues seguramente las sacudidas, los temblores, las lluvias van a ir socavando los cimientos que no se ven, pero están ahí. Y tarde o temprano tal vez esta casa va, dice Jesús, que va a ser grande su ruina. Y en nuestra vida el cimiento será sometido por el paso del tiempo, por las inclemencias del clima, las presiones externas, y van a poner a prueba si realmente nuestra vida está firme o estable en el Señor o no. En la pandemia, sí, pues todos la pasamos, y gracias a Dios que tú estás aquí, que no te fuiste en un soplo. Pero me cuesta trabajo todavía ver personas, ¿sí? Que después de que salimos de la pandemia un par de meses, encontrarte gente fumando. Yo decía, si tú hubieras visto las personas que se fueron en un suspiro, en un suplido, ¿sí? No estarías, aprovecharías mejor los años que el Señor te está dando la oportunidad de vivir. Otros en su forma de pensar es, no, es que la libré y ya, o sea, tengo que vivir al máximo. ¿En dónde hay sabiduría en eso? No la hay. Tenemos que aprender a ser sabios, y solamente las presiones externas van a exponer lo que realmente está dentro de nosotros como un fundamento, como un cimiento firme. Jesús nos está diciendo algo bien interesante. Cualquiera que oye mis palabras y las pone en práctica. Simplemente el escuchar la palabra de Dios no es suficiente para proveer un cimiento seguro. Es necesario que también seamos ¿qué? Hacedores de su palabra. ¿Qué tanto sabes? Es que pastor, me cuesta trabajo y leer, pero ¿qué sabes de la Biblia? ¿Qué sabes de la palabra de Dios? Pues de eso que tú estás sabiendo, conociendo, pues permite que Dios transforme tu vida. Porque no solamente es el escuchar mensajes, tal vez los devocionales puedan ayudar, pero permite que la palabra de Dios pueda traer un cimiento seguro al cambiar nuestra forma de pensar, para que cambie nuestra forma de vivir. ¿Vamos bien hasta aquí? Números capítulo 32, verso 23. Este versículo me impactó mucho. Léalo conmigo, dice: pero si no cumplen, entonces habrán
pecado contra el Señor, y estén seguros de que su pecado los alcanzará. Wow. Tarde o temprano la insensatez, ¿sí?, te va a cobrar factura, como dirían. ¿Sí? Es que ahorita no lo veo, sí, pero espera un tiempo. Va a llegar las presiones, van a llegar las situaciones, y tarde o temprano, dice, estén seguros que su pecado los va a alcanzar. ¿Qué necesitamos hacer? Poner en práctica lo que la palabra de Dios nos enseña y caminar en eso. Pregunta: ¿qué es lo que Dios te habló en esta mañana? Y podemos ver algunas partes. Josué está animando a estas personas, a esas tribus, a que puedan conquistar algo que Dios ya les ha dado en herencia. ¿Qué es lo que Dios te ha hablado? Tal vez has dejado cosas de hacer, tal vez has dejado perder ciertas situaciones o cosas, o te has salido, te has desviado. Pero Jesús nos está enseñando que edificar sobre la roca es realmente ser un discípulo atento que va a responder a su maestro. Y desde luego que la roca es Cristo Jesús. Cuando se habla de edificar sobre la roca, sobre Cristo, significa escuchar atentamente su palabra. Significa apropiarse y desarrollar una relación personal y estable con el Señor. Y eso depende de ti. No depende de mí, depende de la responsabilidad que tú puedas tener en tu relación con Dios. Y desde luego que habrá resultados. Edificar sobre la arena es poner cualquier fundamento diferente al de Cristo. Y a veces el fundamento que ponemos es el yo, es el orgullo, lo que a mí me guste, lo que yo quiero, ¿sí? O sea, dame mi espacio, es mi tiempo, etcétera, etcétera. Desde luego puede ser la fama, puede ser el dinero, ¿sí? Edificar sobre la arena solamente es exponernos imprudentemente a que lo que estamos construyendo o edificando se derrumbe. ¿Dónde debemos aprender? ¿Sí? Y número 3, las lluvias, los vientos y los torrentes de agua representan las dificultades de la vida. Enfermedades, falta de dinero, pérdida de trabajo o el fallecimiento de un ser querido. Son presiones externas, pero necesitamos confiar en Dios. Una casa construida sobre la roca va a resistir esto. La Biblia dice: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido. Y esto es algo que el Señor quiere ayudar en nuestra vida. Cuando caminamos o cuando la insensatez está en nuestra vida, sí va a haber un tropiezo en nuestra vida, va a haber consecuencias, y nosotros tenemos que recapacitar y tenemos que levantarnos con una forma de pensar diferente. Señor, ¿qué dice tu palabra? ¿Qué enseña tu palabra? Y sobre eso empezar a caminar en el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida, lo que Dios tiene para tu casa, lo que Dios tiene para tus generaciones. Quiero dejarte con estos 2 versículos, con estas 2 promesas. Jeremías capítulo 17, versos 7 y 8. Léalo conmigo. ¿Qué dice el verso 7? Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Ese es una clave. Diga conmigo: esperanza y confianza. ¿Sí? Esta es una decisión que está tomando, y Jeremías nos está diciendo: benditos son los que confían y han hecho que el Señor sea. Esta es una decisión. Este es donde tomamos la sabiduría de Dios. Este es donde nos paramos del mismo lado que opina Dios. Este es el mismo lado de ver cómo Dios mira las cosas. Hacemos que Dios sea nuestra confianza. En Él tenemos nuestra esperanza. ¿Y cuál es el resultado? Versículo 8, léalo conmigo. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Ahora, ¿cuántos dicen: Señor, estás hablando de mí? Sí, porque yo quiero ser uno de esos. Sí, estar plantado junto a una corriente, junto a su presencia, y en donde
las presiones externas no impidan el cumplir con lo que Dios ha puesto en mi vida. Que no nos detenga, que no te detenga la insensatez, que si estás como que tropezando y diría el profeta, tropecé de nuevo y con la misma piedra, no, híjole, sí. Ahí es donde tenemos que aprender sabiduría. Y Jeremías nos está diciendo, ellos tomaron una decisión, han hecho que el Señor sea su confianza y su esperanza. Y empezamos a mirar resultados. Salmos capítulo 9, verso 10. Ponte de pie. Dice de esta forma: los que conocen tu nombre confían en ti. Léalo conmigo. Los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Wow. Esta es nuestra seguridad, esta es nuestra confianza. Tal vez la situación alrededor está complicada, pero Dios dice, ¿sí?, no abandonas a los que te buscan, ¿sí? Él está cerca de nosotros, Él está cerca de ti, ¿sí? Y es ahí donde podemos poner nuestra confianza. Cierra tus ojos donde tú estás.